Ok. Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a una sesión más del taller de lectura de Club Polaris. Estamos leyendo El universo en una caja de Andrew Ponson. Continuamos con el capítulo, ¿cuál era? Tres. El capítulo 3 y continuamos. Cuadrículas y partículas virtuales. Cuando Tinsley se planteó simular la formación de galaxias, era consciente de que se trataba de un proyecto extremadamente ambicioso. Pero el problema era demasiado importante para ignorarlo y la dificultad era parte del atractivo. En uno de sus últimos artículos publicados, de hecho, le daba a su empresa un punto de vista positivo. Básicamente, todos los aspectos de la cuestión requieren más estudios teóricos y observacionales, por lo que el estudio de la evolución galáctica será durante mucho tiempo un campo fértil para la investigación. A comienzos del nuevo siglo, la mayoría de las simulaciones galácticas todavía se ajustaba al modelo desarrollado por Tinsley. Una galaxia informatizada consistía de un puñado de cifras que resumía cuánto gas había y a qué temperatura, y cuántas estrellas y de qué edad. La materia oscura se había añadido también a la receta, pero su principal cometido era determinar si las galaxias se reabastecen con más gas o si se fusionaban con sus vecinas, lo que no modificaba en esencia el método. La propuesta original de Tinsley, ¿verdad?, se mantuvo y las simulaciones usaban una serie de reglas especulativas para inferir cómo se transformaban las galaxias a lo largo del tiempo. En realidad, las galaxias no pueden describirse con un puñado de números. Es como si habláramos de una tormenta solo en términos de la velocidad del viento y de la cantidad de lluvia caída. Esto puede constituir un resumen útil, pero desde luego no basta para pronosticarse acertadamente cuál será la evolución del temporal. De modo similar, no hay razón para que el comportamiento de las galaxias pueda predecirse sin tener en cuenta detalles sustanciales sobre cómo se arremolinan juntos el gas y las estrellas. Esto se entiende mucho mejor a la luz de la teoría de la retroalimentación formulada por Larson y su intuición de que el ritmo al que se forman nuevas estrellas viene determinado por la destrucción de las ya existentes. Sin reconocer la localización precisa de las estrellas y del gas dentro de una galaxia, se puede atribuir a la retroalimentación estelar cualquier efecto concebible, lo cual para la comunidad científica arrojaba dudas sobre los resultados aparentemente exitosos de las simulaciones. Para lograr una mejor comprensión de la retroalimentación, había que rastrear la evolución del gas a medida que se desplaza por el universo, igual que los meteorólogos rastrean los movimientos del aire y de la humedad en la atmósfera. Una forma de incluir el gas en la simulación consiste en dividir el universo en cubos mediante una vasta cuadrícula, del tipo de las que usaba Richardson. El gas que atraviesa cada cubo puede entonces someterse a las tres reglas de la dinámica de fluidos: conservación, fuerza y energía. Pero los cosmólogos se dieron cuenta pronto de que ese método no iba a arrojar mucha luz sobre el comportamiento del gas dentro de las galaxias. El problema estriba en que una cuadrícula divide el espacio en secciones del mismo tamaño. Eso funciona muy bien en el caso de las simulaciones meteorológicas, ya que todas las partes de la atmósfera tienen la misma relevancia. Pero cuando se aplica al universo, gran parte de la cuadrícula supone un desperdicio, porque hasta una galaxia es absurdamente pequeña comparada con el resto del universo. Imagina un mapa de unas pocas ciudades repartidas en un gran desierto. Los viajeros no entenderán que el cartógrafo dedique el mismo espacio al desierto que a las ciudades, ya que el primero ocuparía la mayor parte del papel, mientras que las segundas aparecerían muy pequeñas y, en consecuencia, carentes de detalles. Del mismo modo, las simulaciones del universo basadas en cuadrículas malgastan gran parte de su potencial en describir vastos páramos, sin dejar margen para representar detalles vitales de las galaxias. Este problema no afecta, sin embargo, a la materia oscura, que se rastrea usando partículas ¿B? Esto es, pedazos de materia que pueden desplazarse por un espacio simulado sin la necesidad de una cuadrícula. Ahí donde no hay materia oscura no hay partículas UV, de modo que el ordenador no pierde tiempo haciendo cálculos sobre los espacios vacíos. Para incorporar el gas se puede emplear también una estrategia de eficacia parecida. En lugar de usar una cuadrícula rígida, el gas puede aglutinarse en nuevos tipos de partículas UV, un poco como las de la materia oscura,
pero sensibles a la presión además de a la fuerza de gravedad. Esto conlleva tomar las mismas ecuaciones de Navier-Stokes, que sustentan las simulaciones meteorológicas y adaptarlas para dictaminar cómo se mueven estas nuevas partículas virtuales de gas. La primera ecuación es la que atañe a la conservación y que es bastante sencillo cumplirla, usando un número fijo de partículas V, cada una de ellas con una masa fija también. La simulación puede garantizar que nada aparezca o desaparezca. La ecuación que atañe a la fuerza es más difícil de aplicar, pero no imposible. El ordenador rastrea el entorno en cada partícula virtual para hallar la presión en juego y la atracción gravitatoria de sus vecinas. La tercera ecuación es la que describe la energía y exige hacer un seguimiento del calor que transporta cada partícula virtual y ajustar en consecuencia la presión que ejerce sobre las partículas circundantes. Aplicadas juntas, estas reglas originan la misma clase de complejos remolinos que ya vimos antes al hablar de las predicciones meteorológicas, con la diferencia de que los desplazamientos se expresan ahora mediante partículas UV en movimiento y no mediante una cuadrícula. Uno de los pioneros de este método, Joe Manogan, lo bautizó como hidrodinámica suavizada en partículas. No sé por qué suena complicado. Ujú. Él no estaba tan interesado en las galaxias en su conjunto como en el interior de las estrellas y los planetas individuales. Usó la nueva técnica de las simulaciones y demostró que era flexible y fiable cuando se aplicaba el estudio de la estructura de las estrellas y planetas, a la formación de la Luna o al modo en que los agujeros negros absorben material en su entorno, un tema que volverá a tratar en el capítulo 4. Aunque se trataba del análisis de fenómenos relativamente pequeños, la técnica tenía validez universal. Podría ayudar a concentrar la potencia del ordenador ahí donde fuera necesario con independencia del modelo. Las amplias posibilidades de la técnica llamaron por fin la atención de los cosmólogos a finales de los 80, una época en la que Monaghan. Monaghan, eso, la estaba empleando para modelar erupciones volcánicas y tsunamis y estudiar la posible influencia de estos fenómenos en la desaparición de la civilización minoica. Desde entonces, el método también ha sido empleado con éxito en oceanografía, biología, medicina, geofísica, en efectos especiales premiados por un Oscar e incluso en videojuegos. ¿Escuchaste, mi compa? Ujú. Una vez los cosmólogos captaron su potencial y teniendo en cuenta el rápido incremento de la capacidad de los ordenadores a principios de los años 90, parecía que no existieran barreras para configurar galaxias simuladas como las reales. En lugar de por un puñado de números abstractos, las nuevas galaxias estarían compuestas de gas y de estrellas tangibles arrimolándose. Estas potentes técnicas ya se estaban probando antes de las revelaciones del Hubble en 1995, pero los resultados iniciales fueron desastrosos y puede que contribuyeran al escepticismo de los astrónomos. En lugar de las galaxias que conocemos con una variedad de formas y tamaños, las simulaciones produjeron agrupaciones de estrellas apretujadas hasta la saturación y en comparación con el universo real, las galaxias individuales eran demasiado brillantes y densas. Para empeorar las cosas, las simulaciones predijeron que una galaxia como la Vía Láctea tendría que estar rodeada de cientos de galaxias más pequeñas y brillantes, los remanentes de una larga historia de fusiones. Pero estas galaxias satélites, como se les conoce, son en realidad mucho más raras. Solo se observaron una decena de ellas. A principios de los años 2000, cuando yo era un estudiante universitario, había una especie de Ujú. cisma en la comunidad científica. La hipótesis de la materia oscura fría había demostrado su valía y muchos cosmólogos creían que se iba por un buen camino. De hecho, constituía una parte central del temario de mis clases. Pero un significativo número de investigadores tenía la creciente inquietud de que algo no cuadraba. Se publicaron decenas de artículos académicos con ominosas advertencias que cuestionaban la solidez de los fundamentos de la cosmología. En principio, las nuevas simulaciones tendrían que haber generado confianza, pero lo cierto es que los artículos hablaban de una crisis cósmica, refiriéndose a que los problemas de escala galáctica seguían amontonándose sin cesar. Un experto de galaxias declaró en la revista Sciences que los partidarios del universo oscuro se estaban poniendo muy fantasiosos, y que había llegado la hora de desechar todos los fundamentos de la cosmología y empezar de nuevo. La subcuadrícula Ineludible. ineludible. Órale. En todo el mundo, no todo el mundo fue arrastrado por esa sensación de crisis. Sin embargo,
Durante la conferencia de 2005, mi futuro colaborador Fabio Gobernato mostró la imagen de una galaxia obtenida con una de las simulaciones y declaró que todo estaba en orden. Producir este tipo de imágenes implica calcular cómo generarán luz de las estrellas y rastrear su origen más allá de las nubes de gas y polvo en busca de cualquier efecto de sombreado y averiguar cómo, así como se vería la galaxia a través de un hipotético telescopio distante dentro del universo virtual. Este esfuerzo extra merece la pena porque permite hacer una comparación visual inmediata con la realidad. Governato era optimista respecto a las tesis de la materia oscura fría y su capacidad para explicar el comportamiento de las galaxias. Así que usó el resultado de sus simulaciones para demostrarlo. Escuché que alguien se conectó. Bienvenido, bienvenida a Mario. Hola, bienvenido, bienvenido. Continúo. Recuerdo ver durante su ponencia un disco de estrellas y gases remolinándose en torno a un mismo centro. En la imagen tenía la luminosidad adecuada y el número de pequeñas galaxias satélites que orbitaba a su alrededor parecía ser el correcto también. El perfeccionamiento, explicó Gobernato, qué apellido tan extraño, se debía a las mejoras constantes en la resolución, unidas de un nuevo tratamiento a la retroalimentación estelar que explicaré enseguida. A pesar de ello, en aquel momento aquello no me impresionó mucho. El disco se veía borroso, se parecía vagamente a una galaxia, pero distaba mucho de esas obras maestras en espiral que los astrónomos solían fotografiar. La galaxia simulada estaba como hinchada, a diferencia de muchas galaxias reales, que son tan planas como que observadas lateralmente son apenas un hilo luminoso, fino como el filo de una navaja. El ca- Catherine, Catherine. Catherine, no, de ese día en el Congreso resultó ser pizza al estilo estadounidense. Y yo le pregunté a Gobernato, con un orgulloso italiano, si sus monstruosas simulaciones no tenían la masa demasiado gorda, en lugar de la delicada masa fina que se le suponía. Con un deje de irritación, me respondió que otras simulaciones no llegaban ni a bolas de masa. Conectamos enseguida. Ese año, varias simulaciones, incluyendo las de Governato, es que es italiano, comenzaron a producir resultados más próximos a la observación de la realidad. Lo borroso de la imagen que me había llamado la atención resultó ser algo previsible. Los superordenadores no eran lo suficientemente potentes todavía para producir el nivel de detalle y nitidez de una fotografía del espacio real. Así pues, había que considerar el paso de las bolas de masa a las pizzas de masa gorda como un éxito. Además, en ellas no había sido necesario modificar o descartar la materia oscura, como algunos reclamaban. En lugar de ello, la clave tenía que ver con la retroalimentación, con el efecto de depositar en el gas la energía precedente del calor de las estrellas y la luz. Al principio, tratar de incluir la retroalimentación estelar en las simulaciones de hidrodinámica suaviza las partículas, suavizada, de partículas había resultado infructuoso y en 1992 había comenzado a incluirse en los programas grandes cantidades de energía estelar, pero esto había tenido poco impacto en las galaxias resultantes, lo que supuso una decepción que entonces nadie tuvo muy claro cómo debía que interpretar. Una de las razones principales para desarrollar aquel enfoque a partir de partículas virtuales había sido tratar de recrear correctamente la retroalimentación. Al combinarse con las leyes de la dinámica de fluidos, se esperaba que la energía simulada ralentizara la formación de estrellas y reconfigurara la galaxia. Pero si esa energía no tenía mucho efecto, tal vez las expectativas hubieran pecado de excesivo optimismo. A principios de los años 2000, un número creciente de expertos en simulaciones, entre los que estaba Gobernato, empezó a considerar que, si bien la retroalimentación seguía siendo importante, había que revisar los parámetros de la energía de las simulaciones. En lugar de depositar la energía y de usar las leyes de los fluidos para calcular las consecuencias, decidieron introducir reglas de subcuadrícula para maximizar el efecto de la energía. Las primeras, lo de cambiar el código de la simulación solo porque los resultados serían inaceptables, suena un poco loco, o no muy científico al menos. Pero, aunque había algo de eso en la decisión, al mismo tiempo se había ido haciendo evidente que ninguna simulación sería capaz de capturar correctamente, y con el detalle necesario, la interacción entre las estrellas y el gas. Las estrellas son 1 millón de veces más pequeñas que las galaxias que las contienen,
por lo que, en realidad, su calor está extraordinariamente concentrado. En las simulaciones de los años 90, los efectos producidos por una estrella se propagan a través de su partícula virtual de gas más cercana, que, si bien es considerablemente más pequeña que una galaxia, sigue siendo mucho más grande que una estrella individual o que una supernova. La energía se estaba perdiendo en la simulación porque el ordenador no era capaz de representar su intenso y localizado efecto. El equipo de Governato, entre algunos otros, se había propuesto solucionar ese problema. Basándose en cálculos aproximados del efecto del intenso calentamiento, determinaron cómo debía comportarse la energía dentro de cada partícula e implementaron las reglas de subcuadrícula correspondientes. Una vez incorporadas estas directrices, la retroalimentación estelar empezó a contrarrestar la gravedad, dificultando considerablemente la formación de nuevas estrellas, tal y como Larson había predicho que sucedería. Y en la época de las pioneras investigaciones de Tinsley y la de Larson, cuando las galaxias de las simulaciones consistían en un puñado de cifras, se había hecho patente la necesidad de contar con reglas de subcuadrícula ajustables. Ahora quedaba claro que incluso las sofisticadas simulaciones de hidrodinámica suavizada de partículas precisaban de estas directrices personalizadas, debido a la inevitable limitación de la resolución de los ordenadores. Gracias a esta modificación, en 2005, Governato pudo mostrar en una conferencia no solo una imagen, sino un impactante video de la formación de una galaxia simulada. Como se tratara de un puntero montaje a cámara rápida, durante un par de minutos el público pudo asistir a miles de millones de historia condensados y hacerse una idea de cuál es el proceso de formación de una galaxia. Montar el video así implica producir miles de imágenes y secuenciarlas una detrás de otra para generar la impresión de movimiento. En la década del 2020, esto es algo habitual para muchos profesionales de la simulación informática, pero en aquel momento constituía una novedad impactante. Las imágenes logradas son bonitas y ayudan al espectador a comprender lo que nos muestran las simulaciones sobre la historia. Los videos suelen comenzar con un video oscuro en el que va emergiendo gradualmente las líneas, todavía vagas, de una tenue red cósmica. A continuación, comienzan a aparecer a lo largo de la red chispitas de luz a medida que se forman las primeras estrellas. Estos pequeños puntos luminosos van creciendo en tamaño y brillo a medida que esas estrellas iniciales se van uniendo primero millones y luego miles de millones de ellas. Al intensificarse la gravedad, las islas de luz son atraídas por sus vecinas y se fusionan, conformando galaxias cada vez más grandes y más parecidas a las que pueblan el universo en la actualidad. Pero, ¿es esto algo más que un cuento de hadas de la factoría Pixar? Que las galaxias simuladas hoy en día tengan la apariencia correcta y que su conformación pueda dramatizarse en videos visualmente atractivos, no tiene por qué implicar que las galaxias del universo real se formaran de esa manera. El movimiento de las estrellas y del gas está determinado por leyes físicas bien establecidas. Por eso no evita los problemas planteados por las cuadrículas y sus controvertidas normas. Si las simulaciones no se basan solo en leyes físicas consolidadas, ¿qué es lo que estos videos, obtenidos a partir de sus resultados, pueden enseñarnos realmente en último término? Órale. Aprender de las simulaciones. Disculpen. Ay, perdón. Es que ando un poco engripada. Siempre. Aprender de las simulaciones. En el fondo, la ciencia no trata de averiguar qué es lo correcto, sino de formular explicaciones que pueden ser probadas. El que fue mi director de tesis, Max Pettini, otro italiano, creo, era de todo un astrónomo observacional, pero había seguido de cerca la evolución de las simulaciones y se animó a comparar la historia que se mostraba en el video de Governato con la realidad. Durante el transcurso de una vida humana, el cielo permanece prácticamente inalterado. El cosmos cambia a lo largo de miles o miles de millones de años, de manera que no podemos observar en tiempo real cómo se conforma una galaxia. Pero sí podemos, al menos, aprovechar la luz que nos llega para escrutar el pasado y estudiar galaxias tal y como eran hace 1.000, 5.000 o 10.000 millones de años. Ese es el objetivo principal a la hora de capturar el campo profundo del Hubble, que demostró en 1995 que las galaxias no siempre han tenido la misma apariencia. Las simulaciones sugieren que las galaxias regulares, como nuestra Vía Láctea, se conformaron hace miles de millones de años a partir de galaxias más pequeñas.
esos diminutos puntos de luz que salpicaban la incipiente red cósmica en sus inicios. El problema es que todos estos pequeños fragmentos individuales son demasiado eternos para ser observados a través de las enormes distancias que hay que cubrir para demostrar remontarse tan atrás en el tiempo. Se asume que esa es la razón por la que el campo profundo del Hubble aparece tan vacío. Solo las galaxias más grandes, aquellas que alcanzan tamaños excepcionales, muy superiores al de la nuestra, pueden observarse de veras y aún usando telescopios especiales. Es difícil verificar directamente la historia de la fusión de diminutas galaxias distantes, pero si no lo hacemos, tampoco podemos verificar si las simulaciones están contando qué sucedió en realidad. Pettini sabe que a la perfección cómo salvar este dilema. Usa los telescopios no tanto para buscar las galaxias propiamente dichas, sino sus sombras. El universo está salpicado de una especie de faros muy brillantes conocidos como cuásares. Explicaré más sobre ellos en el siguiente capítulo, pero por ahora lo que nos interesa es su formidable luminosidad. Dado que los rayos que emiten son visibles en todo el universo, su luz ha atravesado todo el espacio y el tiempo intermedios antes de llegar a nosotros. Sí, en su largo viaje, esta luz se topa con con una galaxia diminuta. Aunque ésta contenga muy pocas estrellas, el gas en su interior crea una sombra. Oh. Afortunadamente, el gas no obscurece la luz por completo, sino que bloquea tonos muy específicos según la composición química de la galaxia. Cuando los astrónomos producen un espectro de la luz procedente de los cuásares, por lo tanto, faltan ciertas pequeñas bandas de color, que reciben el nombre de líneas de absorción. El resultado es una suerte de tarjeta de presentación que nos dice de manera inequívoca si la luz ha atravesado una o más galaxias en su viaje a lo largo del universo, e incluso puede darnos pistas de lo que hay dentro de ellas. El mensaje nos sigue incluso aunque esas antiguas galaxias sean muy tenues, pues basta con que brille el cuásar que actúa como faro. ¡Ay, qué padre! La investigación en lo que me embarqué para mi doctorado consistía en estudiar si esas huellas del ensamblaje galáctico estaban siendo predichas correctamente por las simulaciones de Governato. Durante los primeros meses me divirtió trabajar con estas, en parte tal vez porque me permitieron acceder a ordenadores muy potentes. Empecé a crear un código informático que predijera las líneas de absorción que tendría que revelar las galaxias simuladas, y luego estas podrían compararse con las típicas líneas observadas por los astrónomos. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que aprendía cómo funcionaban las simulaciones en la práctica, sin embargo, empecé a albergar cierto escepticismo. La materia y la energía oscuras representan ya bastantes problemas de por sí, aunque para entonces había admitido a regañadientes que las pruebas de su existencia eran bastante sólidas. A todo eso había que añadir la asunción de que el gas del universo se puede representar virtualmente en forma de partículas gigantes. Esto, al menos, se basa en las muy fiables leyes de la dinámica de fluidos. Si bien pasa por alto todos los detalles a pequeña escala en el ordenador que el ordenador no puede ajustar. Y por último, estaba la subcuadrícula, que se encarga de todo aquello con lo que la simulación no podía lidiar de otra manera, proporcionando así un reemplazo imperfecto de todos los parámetros que faltan y que luego se va ajustando hasta que las galaxias virtuales se corresponden a las reales actuales. Sumado, todo esto me parecía un poco precario y empecé a preguntarme si las simulaciones valían realmente para algo. Uy. Después de escribir miles de líneas de código y no obtener ningún resultado útil, me harté y pedí que me cambiaran a un proyecto diferente. Me pasé casi un año trabajando en otro sin apenas relación, sobre el que volveré al capítulo 6. Pero terminé por darme cuenta de que era una tontería desperdiciar todo el código que había escrito, así que retomé las simulaciones. En este punto, mi escepticismo era tal que esperaba que los resultados mostraran una desastrosa disparidad respecto a de la realidad. Me había convencido a mí mismo de que las simulaciones eran un timo. Para mi asombro, sin embargo, las imágenes resultaron adecuarse a la realidad. Es más, también explicaron algo que llevaba tiempo preocupando a los astrónomos. Las observaciones de sombras muy distantes y antiguas mostraban pocos indicios de la presencia de elementos pesados. La concentración de carbono, oxígeno, hierro y silicio era 30 veces menor que la que existe en la Vía Láctea. La ausencia de estos átomos tan cruciales se reflejaba también en las simulaciones y podíamos explicar por qué. Esos elementos se fabrican en las estrellas, de las cuales solo unas pocas se habían formado en las sombrías y diminutas galaxias del cosmos temprano.
y solo más tarde se acumularon en cantidad suficiente dentro de las galaxias en proceso de fusión, posibilitando que surgieran planetas como el nuestro. Todavía hoy me siento perplejo al ver cómo todo esto funciona y tiene sentido. La observación de Richard Ellis, realizada en 1998, de que las reglas de retroalimentación de la simulación podían ajustarse para adaptarse a las observaciones, era correcta. Yo me la había tomado muy en serio, pero hasta entonces nadie había jugueteado con ellas para poder reproducir sombras que, al concentrarse en los fragmentos más tenues y distantes de las galaxias modernas, revelaba otra parte de la historia de la creación galáctica. Las simulaciones podían, por lo tanto, realizar una predicción genuina de este terreno, una predicción que no solo concordaba con la realidad, sino que también la explicaba. El resultado es una impresionante prueba de que, a pesar de todos sus fallos, las simulaciones son capaces de tejer un relato de la historia del cosmos que se aproxima mucho a la realidad. Daré otro ejemplo de cómo las simulaciones me han sorprendido más de una vez en mi carrera como investigador. Sabemos que a medida que se incrementa la potencia de los ordenadores, aumenta la resolución de las simulaciones, lo cual ofrece la posibilidad de añadir detalles a pequeña escala que permiten obtener recreaciones más realistas. Así las cosas, en 2010 estaba visitando el gobernador en Seattle, cuando me mostró algunos videos de las últimas simulaciones en las que había estado trabajando y en las que la retroalimentación estelar había dado un giro inesperado. La energía que supuestamente tenía que impedir que el gas formara nuevas estrellas se había tornado violeta y estaba expulsándolo de las galaxias a miles de años luz. Aquello no se debía a cambios en las reglas de la subcuadrícula, sino a que la creciente resolución de las simulaciones permitía que la fuerza explosiva de la energía de las estrellas tuviera un efecto todavía mayor. La verdadera sorpresa, sin embargo, fue que, cuando este gas era expulsado de las galaxias en el estallido, parecía arrastrar consigo materia oscura. Desde la década de 1990, a los astrónomos les preocupaba que las galaxias reales, especialmente las más pequeñas, parecían contener en su centro menos materia oscura de la que predecían las simulaciones. Ahora los nuevos resultados mostraban lo mismo. Ya no existía la disparidad respecto a la realidad, expuesta hasta entonces como un motivo para recelar de la materia oscura, y queríamos saber por qué. No se había agregado nada nuevo a las simulaciones que pudiera alterar el comportamiento de la materia oscura, por lo que aquello tenía que ser una consecuencia imprevista de combinar una mayor resolución con las leyes físicas existentes y los parámetros de la subcuadrícula. En el transcurso de una semana, nos reunimos varias veces en algunas cafeterías hipster favoritas de Gobernato. Ya, sí, ándale. Y al analizar en detalle las simulaciones, nos dimos cuenta de lo que sucedía en las galaxias pequeñas no era que el gas escapara, sino que primero era expulsado y luego atraído de nuevo hacia el interior, y así una y otra vez. Con cada ciclo, este llevaba consigo un poco más de materia oscura, como si fuera una cinta transportadora que cargara el material eficientemente excavado, perdón. Publicamos un artículo formulando la hipótesis de que, en el universo real, las galaxias pequeñas también repiten el ciclo por lo cual se forman las estrellas, expulsando gas cada vez y luego permaneciendo inactivas hasta que el gas retorna. Observaciones posteriores confirmaron nuestra suposición. Se trata de procesos acaecidos hace millones o miles de millones de años, pero que fueron predichos por las simulaciones antes de ser observados en la realidad. Resultados como estos son los que otorgan relevancia a las simulaciones, porque si bien nunca hay que tomarse al pie de la letra todo lo que nos muestran, al fin y al cabo tenemos que hacer algunas trampas para meter una galaxia en un ordenador. Sí podemos hacer predicciones que coincidan con lo observado en el universo real. Podemos empezar a confiar en la historia que nos cuentan los modelos Ahora informáticos. sí. Ya sé. Ay, disculpen, me ando un poco gripada. ¿Quieres? No, continuamos. Mm. Y esa historia es la siguiente. La materia oscura rigió toda la creación al provocar, en primer lugar, la formación de pequeños conglomerados de gas a partir de los cuales se originaron las primeras estrellas. Con el tiempo, las minúsculas galaxias resultantes colisionaron y se fusionaron entre sí, formando estructuras más y más grandes, guiadas de nuevo por la influencia de la materia oscura. Entretanto, y a medida que iban muriendo las sucesivas generaciones de estrellas, las galaxias fueron acumulando una creciente provisión de elementos como el carbono y oxígeno. ¿Poco no es maravilloso eso? Ujú.
Llegando a cierto punto, existía material suficiente para la formación de planetas rocosos como la Tierra, en torno a las estrellas. Parece claro que, sin la decisiva participación de la materia oscura en todo este proceso, tanto en la formación de estrellas como en el fuerte control gravitatorio que ejerce sobre los elementos que éstas fabrican, no estaríamos aquí. Las simulaciones nos han demostrado que nuestra existencia depende estrechamente de lo invisible. ¿Eh? Ay Dios, ay, ay, ay. El misterio de la diversidad. Transcurridos casi 60 años desde que Tinsley escribiera su tesis y más de 80 desde que Holberg apagara las luces en su laboratorio, las simulaciones galácticas que combinan aspectos de los pioneros métodos de ambos se han convertido en algo corriente. A medida que aumenta la potencia de los ordenadores y mejoran los códigos empleados en las simulaciones, hemos aprendido cada vez más de las islas de luz que pueblan nuestro universo. ¿Islas de luz? Qué bonito nombre. Ujú. La materia oscura es su ingrediente principal, pues el efecto gravitatorio que crea da lugar a las aglomeraciones de gas, y este, a su vez, constituye el combustible para la generación de estrellas. Generación, generación. En lo que respecta al propio gas, las tres leyes de la dinámica de fluidos, materia que reprobé, siguen siendo de aplicación válida. Si no hay nada de combinarse con otros trucos para concentrar los recursos del ordenador allí donde son más necesarios. Por último, la energía de las estrellas se recrea cuidadosamente empleando reglas de subcuadrícula, de modo que las galaxias regulen su propia formación. Sin este proceso retroactivo, los universos virtuales serían demasiado brillantes y se parecieran poco, por tanto, al oscuro y disperso cosmos que habitamos. Las simulaciones se basan en una receta eclética, ¿no? Depende de partes iguales de la física, de los trucos informáticos y de los ajustes para adaptarlas a los que ya conocemos. Esta mezcla inusual de rasgos conlleva a que la elaboración de predicciones y explicaciones a partir de los resultados de las simulaciones requiera meticulosidad y experiencia. Sería tentador presentar los modelos informáticos como herramientas que nos den una visión directa de la realidad. Pero a estas alturas debería haber quedado claro que, de hacerlo, incurriríamos en una simplificación excesiva. Saber distinguir lo que es una predicción de lo que es una asunción, lo que resulta fiable de lo que no, constituye una especialidad en sí misma y a menudo puede suscitar controversias. Aún quedan expertos en el mundo que siguen dudando de que las simulaciones sirvan de algo. Aunque puedo llegar a empatizar con esta postura, creo también que ha dejado de ser justificada. Las rompedoras simulaciones de Tinsley fueron capaces de revolucionar la cosmología mucho antes de que comprendieran bien los mecanismos de la evolución de las galaxias y de la regulación de la formación de estrellas. Perdón. Su golpe maestro fue entender que las simulaciones no tienen que ser exactísimas para ser útiles. En la actualidad, de hecho, todavía distan mucho de ofrecer una recreación perfecta de la historia del cosmos, pero sirve para hacer predicciones acerca del presente y del pasado de nuestro universo, y muchas de ellas han sido acertadas. He expuesto algunos ejemplos de estos hallazgos, extraídos de mi propia experiencia, en lo cual he pasado el entusiasmo al escepticismo y vuelta a empezar. Como mínimo, las simulaciones demuestran que las nociones de materia y energía oscuras pueden integrarse en un relato coherente del origen de las galaxias. Esa historia sirve para unir los puntos que van desde los primeros instantes del universo hasta el surgimiento de la vastísima red cósmica, así como de las galaxias, estrellas y planetas que ésta contiene. Si atendemos a lo que nos muestran los telescopios más potentes, cabe afirmar que dicho relato es correcto, al menos en términos generales, lo cual constituye por sí mismo un logro nada desdeñable, pues supone, en efecto, reescribir el libro del Génesis con más precisión de la que Sodange soñarán nunca, no sé quién sea. Sadange. Bueno, ya lo había mencionado, sí es cierto, disculpen. Ay Dios, esta gripa. Por otro lado, sin embargo, cabe recordar que en ciencia nada está cerrado del todo nunca y que todas las ideas y teorías que hoy están ampliamente aceptadas son susceptibles a ser revisadas con el tiempo. Ujú. Encontrar lo que falla en las simulaciones es más importante que alabar lo que sí funciona. Las pequeñas grietas en el edificio de la cosmología moderna dan esperanza a los físicos teóricos más imaginativos que quieren reinventar la materia oscura. Hasta ahora, la mayoría de estas fisuras han sido reparadas afinando más la subcuadrícula,
pero no hay razón para que este proceso sea infinito. Tal vez llegue el día en que encontremos algo que solo pueda ser explicado revisando los ingredientes que componen el universo. Hay muchas cosas que ni los astrónomos ni los simuladores cósmicos pueden aplicar con certeza todavía. Ay, discúlpenme, permítanme un momento, por favor. Ya se va a acabar. No, no puede ser. Me da mugre infección que traigo en el oído. Tiene calor. Sí. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Ajá. ¿Dónde nos quedamos? Ah, bueno, voy a leer aquí. Ya. Disculpen, continuamos. Creo que esto ya lo leí, pero bueno, va de inmerso. Hay muchas cosas que ni los astrónomos ni los simuladores cósmicos pueden explicar con certeza todavía. Encabezando esta lista de incógnitas está la cuestión de la increíble variedad de galaxias. Algunas son grandes y otras son pequeñas, algo que nos resulta sorprendente si tenemos en cuenta que su escala depende del tamaño del halo de materia obscura que las aloja. Pero resulta más incomprensible que en algunas se siga formando nuevas estrellas, como sucede en la Vía Láctea, y en otras no. ¿Cómo emergieron estas diferencias? El campo profundo del Hubble permitió atisbar, sí, en el 95 cómo cambian las galaxias a lo largo del tiempo. Si bien desde la perspectiva actual su logro capturar algunos miles de galaxias más brillantes parezca una empresa menor, hoy existen telescopios automatizados como el Sloan Digital Sky, inaugurado en el año 2000, capaces de recopilar información sobre, sobre millones de galaxias. Estas han demostrado poseer una diversidad asombrosa, tanto en lo que respecta al tamaño como al color, la forma, masa, composición química, luminosidad, velocidad de rotación. Los astrónomos apenas han comenzado a clasificar estas variaciones, cada una de las cuales deja una reveladora impronta de la luz que se atraviesa, que luego podemos comparar con las imágenes y videos producidos por las simulaciones. A lo largo de la década del 2020, el telescopio espacial James Webb nos mostrará imágenes del universo aún más remotas y antiguas que las que capturó Hubble, mientras que el observatorio Vera Rubin, bautizado en honor a la primera de la materia oscura, recopilará información sobre las 20 mil millones de galaxias más próximas a la nuestra. No más. Ándale. A pesar de todo lo que ya sabemos, estos punteros proyectos pueden depararnos nuevas sorpresas. Desde luego, conviene ser prudentes, pues con el campo profundo del Hubble nos enseñó ya, no podemos estar completamente seguros de lo que encontraremos al franquear nuevas fronteras, por lo que requerirá tiempo y paciencia interpretar cómo y dónde encajan los nuevos datos en el relato construido con la ayuda de las simulaciones. Sea como sea, que esperar que en 2030 la historia de la formación de galaxias sea mucho más rica y matizada de la que manejamos hoy. Entre las 20 mil millones de galaxias que estudiaremos, no habrá dos exactamente iguales, dado que, hasta donde sabemos, todas ellas se forman según las mismas leyes físicas. Sus diferencias solo pueden proceder de las condiciones iniciales de su formación. Es decir, cada una de ellas tuvo que originarse de una manera ligeramente diferente a comienzos del universo. Hablaré más sobre estas diferencias en el capítulo 6, pero basta decir que por ahora que son extraordinariamente pequeñas y sutiles. Podemos explicar cómo estas minúsculas distinciones tempranas se amplificaron hasta constituir la asombrosa e inagotable diversidad que podemos admirar hoy. Existe un amplio abanico de efectos físicos que las simulaciones todavía no incluyen en sus programas, pero que probablemente contribuyen a que ninguna galaxia sea idéntica a la otra. Si alguna vez te da por asistir a un congreso sobre simulaciones de formaciones de galaxias, verás a un montón de físicos volviéndose locos, con abstrusos detalles de la subcuadrícula relacionada con los campos magnéticos, los rayos cósmicos, los vientos estelares o el polvo estelar. Espacial, perdón. Pero por encima del resto existe otro ingrediente caprichoso que todavía no he mencionado y que tiene la capacidad de destruir algunas galaxias al tiempo que permite que otras florezcan. Me estoy refiriendo al mayor fuente de energía conocida del universo, a las superestrellas de la física teórica, capaces de fascinar por igual a Uy, escolares y cuadráticos de matemáticas. oye, no. Hablo de agujeros negros.
Y como mostraré a continuación, las galaxias no podrían existir sin ellos. ¡Oh! Ya vamos al capítulo 4. ¿Qué horas son? Ya son las 44. 44. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí porque como han visto los capítulos son bastante extensos. Y luego se nos acaba la Sí, se nos llamada. acaba la llamada como el otro día, entonces no sé, para no quedarnos sin decir lo que tenemos que decir, lo dejamos aquí. No sé si quieran opinar algo sobre este capítulo bastante interesante, la verdad a mí se me complicó un poquito porque yo soy bien burra para la informática, se los juro. Pero está muy interesante, no sé si alguien tenga algo que comentar ahí, disculpen que ando toda engripada. Está Sergio. Ah, Sergio, sí, adelante. Sí, padrísimo el capítulo. La verdad que tuve un problema aquí con mi computadora, me tuve que salir por unos minutos, pero en general yo creo que sí entendí el capítulo. Ujú, Eh, pues lo más importante que para mí entiendo en esta parte es cómo las simulaciones pueden tener cientos de resultados y uno tiene que ir realimentando la información hasta lograr que coincida con lo que observamos. ujú. Sin embargo, no esa es la finalidad de la simulación, sino que pudiera demostrar lo que no alcanzamos a ver. Y al parecer ya se llegó a ese punto, ¿no? En el que las simulaciones te permiten ver algunos fenómenos que Ujú, antes no se habían previsto, ¿no? Y que las simulaciones sí lo prevén. Eso es lo que más me llamó la atención del capítulo. Hablaba de un telescopio, el Sloan Digital sí, Sky Surveyor, sí, y entiendo que hay uno todavía más potente, más nuevo, que se llama el Dark Energy Spectrum Instrument, ajá, el DESI, que hace lo mismo, pero ahora sí que mucho más eficiente en búsqueda de materia oscura. ajá, Por decir algo, lo que hacía el Sloan Digital ujú, tenía un disco que tenía como perforadas las ubicaciones de las galaxias que iba a observar. En cada perforación se colocaba una cámara y se introducía al telescopio y entonces el telescopio podía tomar cientos de galaxias al mismo tiempo y analizarlas en una sola toma, digamos, ¿no? ujú, El nuevo ya no necesita discos, ya se mueven las cámaras hacia donde quiere. Y entonces es mucho más eficiente, más rápido y con mucho más cámaras. Entonces, ujú, esa tecnología a mí me impresionó. No sé sí, cuándo vamos a empezar a ver resultados, pero, pero es una combinación entre lo que hacen los simuladores con las supercomputadoras y lo que están haciendo estos nuevos telescopios como el Vera Rubin y este otro, ¿no? sí. Sí. Ese es mi comentario. No, gracias por tu comentario, Sergio. La verdad es que sí, a mí me impresiona el cómo, oh Dios, en 10, ¿qué? 15 15. minutos, sí, no importa. Este, Me impresiona cómo, obviamente, ¿verdad? La ciencia se sigue corrigiendo a sí misma. Yo pensaba que esas simulaciones, o sea, perdón mi ignorancia, eran nada más, pues, videos hechos por computadora. No pensé que tuviera tanta ciencia, no pensé que fueran tan estrictos al hacerlo, tan metódicos al hacerlo. Claro, ¿verdad? Pero yo nada más decía, "Ay, para que se vea bonito, ¿no? Y que la gente común y corriente lo viéramos y llamara la atención. Ujú. No pensé que tuviera tanta ciencia y que lo cuidaran tanto y que en congresos como él menciona se peleen, porque consideran un montón de variables que antes a lo mejor no consideraban. Entonces, me hace se hace increíble toda el cómo seguimos cómo usamos la tecnología a nuestro favor para conocer cosas que desconocíamos. Ahora, lo que menciona él que se observó en simulaciones y luego que lo observaron y sí resulta que sí era cierto. Entonces, mm, creo que las simulaciones sí han ayudado mucho a ampliar más Ujú. este campo de la cosmología, porque sí es muy complicado, o sea, prácticamente pues no tenemos un laboratorio como tal para hacerlo, entonces para eso tenemos la computadora. Sí. Víctor, sí, ¿quieres comentar algo? Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, Víctor. Sí, Ah, claro. muy bien. Oye, bueno, este tema de las simulaciones, llevada a este nivel, a este campo tan, pues tan complicado, tan complejo, tan amplio,
pues es un avance muy importante. Sin embargo, regresándonos años atrás, los que ya tenemos algunas canas o menos Mm, pelo, como quieran verlo, este, yo recuerdo que ya en los años 70, 60, 70, 80, y digo, sobre todo ya más adelante, en otras áreas, en otras disciplinas, se utilizaban de manera muy importante las simulaciones y era fundamentalmente con el ánimo de entender el comportamiento a futuro que pudieran tener ciertas disciplinas. Por ejemplo, bueno, el caso de la meteorología es uno de ellos. ujú, Yo me desempeñé en el terreno de la industria petroquímica y de refinación y gasoductos y demás en los años 70 finales. ajá, Y ya en aquellos años se utilizaba, de hecho, la primera planta en la cual se utilizó una planta petroquímica en el complejo de la Cangrejera en Veracruz, en Coatzacoalcos, ujú, en una planta de etileno. Fue ujú, la primera planta en la que se instaló un sistema de adquisición de datos y control supervisorio que se le conoce con sus siglas en inglés como SCADA. ujú, Y el objetivo tenía una computadora central o se concentró en una computadora central. A mí me tocó la parte de diseño. ujú, Ya después en su instalación y de puesta a punto ya no fui partícipe por razones otras. ujú, Pero en aquel entonces el objetivo fundamentalmente era adquirir datos del comportamiento de la planta en sus diferentes procesos, en el cracking o pirólisis, en la parte de compresión, de destilación, etcétera. Adquirir datos para alimentar para lo que llaman machine learning, ujú, para que fueran ahí eh, los modelos que ya se tenían de simulación fueran adaptados con la realidad de la planta, o sea, cómo se comportaba la planta, ujú. y poder entonces simular pues diferentes escenarios que les permitieran ajustar sus parámetros de los diferentes puntos del control para que al final del día se obtuviera un mayor porcentaje de los subproductos etilenos entre ellos, pero había propileno, etcétera, otro tipo de componentes que salían de esa planta. Bueno, les comento eso porque en aquellos años ya se utilizaba las simulaciones en este terreno, en este campo, y hoy día pues uno lo ve, por ejemplo, los chamacos aquí en las universidades y demás, en el caso de diseño de, de, de- de elementos mecánicos y demás, Mm, utilizan productos como SolidWorks o herramientas de ese tipo, Ajá. precisamente como objetivo es simular cómo se comportaría tal o cual diseño, una estación de trabajo, un mecanismo, un robot, etcétera, sin necesidad de fabricarlo. O sea, primero ves cómo se conforma, ujú, sí. ves dónde puede haber colisiones y demás, y luego ya después pues haces un prototipo y en fin, vas escalando. Pero las simulaciones tienen un poder y una utilidad impresionante en todos los terrenos. Claro. Y ahora en este terreno de la cosmología y de la astrofísica y demás, pues yo creo que es invaluable. Y ahora con el crecimiento, el desarrollo de las supercomputadoras o del nivel de cómputo que se está alcanzando, o procesadores y demás supercomputadoras, pues obviamente que los resultados que ahí veían, pues que Senada se describe que pues hasta se jalaban los pelos y abandonó en un momento determinado, dijo, oye, pues esto no tiene sentido, no va a llevar a ningún lado, y pidió que lo cambiaran de proyecto, ¿no? Dijo, no tiene sentido. Y ya después dijo, bueno, pues creo que voy a recuperar todo este código, este trabajo que ya he hecho Ujú. y reencauzar los esfuerzos para lograr pues lo que ahí describe, los avances y los logros que tuvieron. Ese era mi comentario. Ay, muchas gracias, Víctor. Qué comentario, la verdad. Qué padre toda tu experiencia. No, y es Ay, que sí es ajá, sí. cierto porque así como comenta, yo también, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, Mm. usábamos un simulador de circuitos electrónicos que se llama Proteus. Entonces primero te funcionaba Ajá. ahí y ya gastabas menos en hacer tu proyecto porque Es que eso es no lo que iba a andabas ir. inventando a ver cómo funcionaba, Exacto. primero lo simulabas. Eso es lo que iba a ir con lo que estaba comentando Víctor. Las simulaciones han ayudado mucho
más que nada, por ejemplo, en la industria, que tú te dedicas a la industria petroquímica, pero para los gastos. O sea, eso, el ahorrar para después irte a lo seguro, ¿no? Ujú. Creo que es una muy buena herramienta. Sergio levantó la mano. Adelante, Sergio. Sí, y la verdad tenemos que reconocer que las simulaciones no son para nada nuevas, ni siquiera son de siglos atrás. Ujú, Una maqueta de un edificio es una simulación. Ujú, sí. cierto, sí. Y yo he visto maquetas, por ejemplo, de Xochicalco, ahí mismo en el sitio, de que antes de que se construyera Xochicalco ya tenían maquetas de cómo podía quedar el sitio antes de su construcción. Ujú. Y eso a mí me impresionó mucho. No, si es que las simulaciones, ahorita que dices de las maquetas, yo cuando estaba en la secundaria estudiaba industria del vestido y hacíamos los diseños de la ropa, pero en pequeño, como ropa para Barbie, pues. Y así más o menos como que te dabas una idea de cómo iban quedando las cosas. Yo recuerdo eso, cuando estaba en la universidad estudié en ingeniería en alimentos, nada que ver industria textil con ingeniería en alimentos. Hacíamos nuestras simulaciones con poquitos ingredientes, mira, vamos a mover este ingrediente así, o este ingrediente acá, o lo vamos a conservar de esta forma, o con este paquete. Y entonces cuando hacíamos la producción en masa, porque nos tocaba un concurso, nosotros presentábamos un proyecto, una innovación en la industria alimenticia y lo hacíamos en pequeñito, ya después, cuando hacíamos pues ya en masa a escala pequeña, pues ya no gastábamos tanto. Entonces Ajá. sí es cierto, o sea, sí, las simulaciones son muy Y hasta útiles. un estudio de mercado es una simulación. Ándale, exactamente. Sí, Víctor, adelante. Sí, ahorita me recordé de otra aplicación, Ujú, en esta etapa que trabajé en el Instituto Mexicano del Petróleo, ujú, se construyó un famoso gasoducto que iba a llevar, el objetivo era llevar gas, ahora que está de tema el gas, ¿verdad? sí, Ajá. Gas sí. natural, pero ahora, bueno, hoy compramos el 70% de nuestro gas, se lo compramos a los gringos, Ujú, pero en aquel entonces había tal cantidad de gas que se quemaba. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no mejor se los vendemos a los gringos? ¿Y dónde se produce? Pues en Cactus, en Cactus, Chiapas. Y pues, ¿qué necesitamos para venderse a los gringos? Pues hay que hacer un gasoducto. Y ajá, se hizo un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, ajá, con 17 estaciones de compresión a lo largo de su trayectoria. Y entonces un tema era las fugas, no el guachipol, no el guachipol como huachicol que se perforan los ductos y demás, sí. sino roturas por diversos motivos que se pudieran dar en el tubo. Entonces, pues escapaba el gas. Entonces, lo que se consideró, se contempló y fue como un modelo de simulación, era cuando hay una fuga, Ajá, de gas, pues hay una onda de sonido, una onda de sonora que se desplaza en sentido contrario, y era detectarlo, poner detectores en ciertos puntos. De esa manera podían identificar en qué partes estaba teniendo la fuga y entonces mandar señales con telemetría para que unas válvulas de bloqueo cortaran el segmento y, bueno, obviamente se cancelaba el flujo de gas, pero se aislaba el tramo ujú, para su posterior, una vez detectado el lugar, pues reparación. Pero eran precisamente modelos de simulación. Tú hablas de fluidos, pues era fluido de gas, ¿no? Tú hablabas hace un momento de tu materia que habías reprobado, ¿no? sí, sí. Ay, no, no estoy muy orgullosa de ello, pero sí, la troné. Materia de Bueno, fluidos, ¿no? Un lujo de Pues fluidos. pero en este caso era, bueno, fluidos, pero finalmente el gas, pues Sí. nada más en un estado que es estado, es materia en estado gaseoso, Ujú, simplemente, pero el comportamiento pues tiene su propia dinámica, ¿no? claro. Ese era mi comentario. No, no, excelente. No sé si alguien tenga más. yo nada más para terminar, bueno, en este particular caso de que el capítulo fue de la materia oscura, yo creo que gracias a las simulaciones vamos a terminar entendiendo qué es la materia oscura, porque siento que ahorita estamos como cuando estaban con lo del éter, que creían que el éter estaba como En todas que partes. por ahí viajaban las partículas y así estamos en el espacio, o sea, sabemos que hay algo, pero no sabemos qué es. Sí.
Y pues Sí. si lo podemos simular hasta entenderlo, pues siento que es la forma de que vamos a saber qué es. No, pues, eso sí es cierto. No sé si alguien tenga algo más que comentar. Este capítulo dio, bueno, creo que todos, ¿verdad? Pero este en específico dio para mucho, mucho debate. No sé si alguien tenga más que comentar. Si no tenemos todavía 4 minutos, o si no, ya para despedirnos, no abruptamente como la otra vez. Y se acabó. Ay, sí, qué feo. No sé si alguien más quiera comentar algo. Bueno, no, yo me retiro, le doy las gracias a todos, nos vemos el próximo jueves, tengo una conferencia ahorita a las 8. Sí, Gracias, no, Muy bien. hasta Víctor, luego. muchísimas gracias. Nos vemos, Descansa y nos Víctor. Gracias, vemos el Víctor. siguiente viernes. Pues jueves, pero Gracias. es jueves. Bueno, pues yo creo que si no tiene alguien algo más que comentar, les agradezco mucho, mucho su participación en esta sesión del taller de Club Polaris. No sé si alguien más quiera comentar algo. No, pues yo ya quedé a gusto. ¿Sí? A ti no te estoy preguntando. Yo también soy Muy alguien. padre el capítulo, muy más entendible que el anterior, Sí, pero sí, muy sí, completo además. sí. Y y con ganas de seguirle, ¿verdad? A ver si ahora qué entendemos de los agujeros negros. Sí, ahora Sí. sí, porque este capítulo suena bien interesante, un Ahora poco sí viene lo complejo. chido. Sí, exacto, un poco complejo, pero ahí viene el siguiente capítulo que es muy, muy El tiene los interesante. agujeros negros que la materia oscura. O la física cuántica. No, Hola. Tiene sí, aquí, no, ya. dice página 101. ¿Cuántas páginas son? Ay, Dios, Son tú eres el chido, tú el tienes ahí. aproximadamente. A ver. Es que tiene unas. Sí, es que unas están mal porque nada más vienen así como la bibliografía, pero viene Ajá. una referencia en cada página. 204. 204. Porque Ok, esto ya son puras ok. cosillas así. Sí, pues la Ya referencia. casi vamos a la mitad entonces. Sí, Sí, ajá. ya casi. Sí, sí, sí. Bueno, si ya no tiene nada más que agregar, pues nos vamos despidiendo, ya son las 8:01. Ujú. Vámonos a descansar, nos A vemos cenar y a dormir. a cenar, a mimir. Nos vemos el siguiente jueves, les agradezco mucho su tiempo aquí en este taller de lectura de Club Polaris. Nos vemos el siguiente jueves en punto de las 19 horas. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos Gracias a vemos. ustedes. Adiós, Sergio. Adiós, Buenas Mario. noches. Bye. Bye.